Seguimos descubriendo que nuestro país está plagado de historias supranormales, de leyendas extraordinarias sobre entidades y seres que van más allá de nuestra comprensión y de lo natural. En esta ocasión, haremos una revisión sobre los fantasmas que se aparecen en el metro de la Ciudad de México. Conoceremos sus leyendas, su apariencia y las estaciones donde podrías llegar a verlos. Sumérjanse en el abismo y sean bienvenidos a mirar a través de... En esta concurrida estación, pena el alma de un niño. Quienes lo han visto, que en su mayoría son los trabajadores de las diferentes áreas del metro, lo describen de pelo negro, 1,5 metros de estatura, descalzo y vestido con camiseta blanca y bermudas rojas. Se comenta que lo ven andando por los pasillos o las zonas de torniquetes a altas horas de la noche cuando ya no hay servicio. Si tratan de alcanzarlo, simplemente se pierde de la vista como si nunca hubiera estado allí. Que dicha aparición tome la forma de un niño no es para nada tranquilizante, pues se comenta que este tipo de entidades llegan a ser incluso más peligrosas que aquellas con forma de adultos. Algunos de los comentarios del personal que labora allí son: yo estuve años trabajando allí, aparato 1323, maniobra 0, y se oyen cosas, pero te acostumbras. En el metro siempre hay cosas misteriosas y paranormales. Se ve claramente cuando se asoma la mano. Cuando trabajé en la línea 8 también me pasaron cosas. Yo trabajé ahí y se sentía una vibra fea. Nunca me quise quedar más noches, solo hasta las 10 máximo. A continuación, te dejo un video donde supuestamente una trabajadora pudo captar algo raro con su celular. Pon mucha atención y comenta si puedes percibir algo. No, pues por lo que veo no hay charola, no se ve charola, entonces... ¿Hay alguien ahí? ¿Están trabajando, chicos? ¿Hay alguien ahí? Chicos. Chuy. ¿Hay alguien ahí? Creo que me espantaron. Chuy, ¿hay alguien ahí? Entre los usuarios de la línea 1, y bueno, en realidad en varias otras líneas, se corren rumores sobre el espectro de una señora sonriente, que asusta e inquieta a los pasajeros. Dicen que ya entrados en la noche cuando casi no hay gente, puede que te toque ver a una señora que te mira fijamente, con unos profundos y penetrantes ojos para empezar a dibujar una siniestra sonrisa en sus labios, y permanece así aunque te note incómodo. Es solamente al llegar a la estación siguiente donde desaparece sin más. La entidad se hace presente con mayor frecuencia en los últimos vagones cuando van más vacíos, y se dice que su comportamiento resulta muy bizarro y perturbador. La descripción que dan quienes relatan su encuentro es de una mujer con falda muy larga que impide que se le vean los pies, por lo que parece flotar al desplazarse entre vagones. Pero lo más resaltante son sin duda sus ojos profundos pero saltones, casi desorbitados, y una maligna sonrisa que paraliza de miedo a quienes la ven. También se teoriza que más bien puede ser una persona con problemas mentales, pero el hecho es que así como aparece, la pierden de vista, sin saber de dónde vino o a dónde va.
En esta estación, un trabajador auxiliar de inspección tuvo un accidente cuando realizaba sus operaciones. Se dice que estando en las vías, olvidó avisar de su permanencia en el lugar, por lo que el tren pasó a su recorrido habitual, acabando con él al instante. Poco tiempo después, algunos trabajadores empezaron a verlo trabajando como siempre en la inspección de las vías, y afirmaban hasta haber platicado con él, quedándose helados cuando al revelarle su nombre, se dan cuenta que es el ingeniero que tuvo el fatal accidente. En otras ocasiones, los operadores de los trenes lo llegaban a ver parado en su recorrido, frenando de emergencia sus aparatos para después descubrir que no había nadie. De acuerdo con los conocedores de temas paranormales, este tipo de sucesos pasan, entre comillas, comúnmente, cuando las personas dejan de existir de súbito. Todo pasa tan rápido que el espíritu del finado no alcanza a asimilar que ya no está en el plano material. Otra estación protagonizada por niños fantasmas. Aquí, en la terminal aérea del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, nuevamente ya entrados en la noche cuando el lugar comienza a quedarse vacío, se aparece una niña, en primera apariencia inocente. Ya de por sí verla sola causa desconcierto, pero muchos han entrado en terror cuando notan que no es del todo corpórea y se distingue como una figura intangible que poco a poco desaparece. Y eso a los que les va bien, pues también cuentan que esta pequeña se acerca a ti y te invita a jugar con una pelota, pero cuando centras tu atención en dicho juguete, resulta que es nada menos que su cabeza. A los más afortunados les pide de favor que le abrochen sus agujetas, pero al agacharse a hacerlo, notarás que no tiene piernas. Es un espectro que ha sido capturado por las cámaras de seguridad y en algunos videos de los trabajadores. Pásate por el área del cementerio de aviones si quieres aumentar tus probabilidades de tener un encuentro con este ente. Ahora te comparto el siguiente material, donde presuntamente ha sido captada esta entidad. Presta atención. Verga. ¿Qué fue eso? No mames. Su nombre lo debe a que en sus alrededores se encuentran, efectivamente, varios panteones, que según la gente, son la causa de que en el lugar se sienta una atmósfera pesada, fría y opresiva. Y la cosa no solo acaba ahí, sino que se rumora que entre sus pasillos a veces se pueden escuchar murmuros y gritos, generalmente a las 11 de la noche. Y realmente esto no es exclusivo de esta estación, sino que es un fenómeno que puede presentarse de súbito en otras paradas. Mira por ejemplo el video a continuación. Solo si se le acerca se oye como ronca.
Hace rato se oía más fuerte. Sí, la bajó. Esta estación que conecta las líneas 4 y 5 es el escenario que llena de inquietud a quienes trabajan en ella por la noche. Cuando el servicio queda cerrado y solo queda el personal nocturno laborando, los guardias y otros empleados han reportado escuchar los llantos de un niño que busca a su papá. Como parte del deber de los guardias, tienen que intentar encontrar al niño para auxiliarlo, pero eso nunca pasa, porque nunca lo han visto, solo lo oyen. Una situación que cada vez que ocurre, llena el ambiente de tensión y miedo. La estación Barranca del Muerto debe su nombre a que hace mucho tiempo, en la época de la Revolución, en los alrededores de esta zona existía una enorme fosa común. No se sabe si tenga relación con la leyenda que a continuación te narraré, pero se dice que, hace tiempo, una persona que venía de regreso de su trabajo se quedó dormido y se siguió de filo hasta la terminal. Para su infortunio, tampoco nadie se percató de su presencia, así que se quedó en el vagón en la zona donde son resguardados. Cuando despertó, se dio cuenta de que se encontraba solo, todo en silencio y con la poca iluminación que deja el personal responsable del área. Pero su terror vino cuando de pronto a lo lejos en el vagón se percató de la silueta de lo que parecía un hombre alto, de orejas extrañas y ojos amarillentos que lo veía fijamente. Relata que cuando este ser empezó a acercarse a él, sintió tal terror que perdió el conocimiento. Cuando despertó estaba en el hospital, en donde contó la historia que, si bien nadie le creyó, terminó convirtiéndose en esta leyenda, la leyenda del vampiro de la estación Barranca del Muerto. ¿Qué te han parecido estas historias? ¿Las conocías? ¿Has usado este transporte en sus últimas horas de servicio? ¿Conoces a alguien que trabaje ahí y te confirme lo que se dice? Espero que el video te haya gustado y por supuesto que te quedes con la intriga. Si es así, regálame un like y sería muy apreciable tu suscripción. Un saludo especial a Eduardo Acosta. Gracias por siempre estar atento a los videos y por tus buenos comentarios, amigo. Nos veremos nuevamente a través de El Espejo de la Eternidad.